Nos vamos ya a conversar con Pablo Román, analista político, consultor, justito cuando las cosas se están cocinando o algunas ya quedaron cocinadas. Estamos en el día de cierre de listas, hay que entregar las planillas. Vamos a ver si hubo o no hubo sorpresa con esto de Massa. Pablo Román, Néstor Zula, buen día. ¿Qué tal, Néstor? Buen día. Bueno, Pablo, ¿hubo sorpresa con la presentación de la fórmula Massa-Rossi o era la lógica que tenía que hacer el peronismo? Bueno, yo creo que un poco por cómo se vino dando la discusión jueves y viernes, bueno, sorprendió un poquito porque parecía que Scioli no estaba dispuesto a bajarse, entonces en ese sentido creo que sorprendió, pero también es cierto que después del acto del 25 de mayo, bueno, los dos dirigentes que habían quedado detrás de Cristina Fernández de Kirchner eran Sergio Massa y Guado de Pedro. Guado de Pedro quizás representaba más fielmente el plano ideológico de lo que representa Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa el plano político. Y yo creo que, bueno, que de alguna manera lo que se privilegió fue, bueno, un candidato con mayor peso político y quizás con menos perfil ideológico afín al kirchnerismo, pero sí con un recorrido y un peso político mayor, insisto, para enfrentar una situación de crisis económica, de inestabilidad política y social como la que vive la Argentina hoy y va a tener el año que viene, sobre todo con la presión del préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Ujú. Ahora, ¿qué es Massa en términos peronistas? ¿Cómo, el peronólogo, cómo mide Massa? El peronómetro, ¿cómo lo mide a Massa? ¿Es el menos Bueno, peronista de los peronistas? ¿Es el menos kirchnerista de los peronistas? ¿Qué es Massa en términos peronistas? bueno, ahí es difícil porque hay que asumir qué es el peronismo y a partir de ahí tratar de relacionar. Yo creo que el peronismo es básicamente es un espacio, una fuerza, un partido que se define por el ejercicio del poder, digamos, ¿no? Sin poder el peronismo le cuesta más, ¿no? Y ese poder es el poder del Estado, es un poder territorial, y yo creo que Sergio Massa expresa esa idea del poder, ¿no? De ejercer el poder, construir poder, a diferencia de quizás otros dirigentes que tienen más un perfil ideológico, eh, y creo que acá lo que se pone en juego es la capacidad política y en ese sentido el poder que va a tener el próximo gobierno para enfrentar no solamente la cuestión externa, sino la cuestión interna. Yo creo que lo de Jujuy esta semana, al principio de esta semana, marcó muchas cosas, cambió un poquito el panorama porque creo que marcó también la capacidad que va a tener el próximo gobierno de hacer pasar, digamos, ¿no? Las políticas, el programa, y si ese programa es un programa de ajuste, como el que se viene planteando, bueno, qué control de la calle, y para eso se necesita poder, digamos, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado también la necesidad de mantener cierto orden. Yo creo que estamos discutiendo mucho ajuste y orden, y para eso se necesita poder, digamos, ¿no? Y creo que esta fórmula trata de meterse en esa discusión con dos candidatos, dos precandidatos como Sergio Massa y Agustín Rossi, bueno, con una trayectoria un poquito mayor que la de Guado de Pedro, que si bien Guado de Pedro es un dirigente muy joven, que eso también le juega a favor, digamos, ¿no? Pero me parece que el rodaje político hoy es importante. Ahora, la presencia de Massa es un paso al costado del kirchnerismo, más puro, más duro. Mira, yo creo que para Cristina Fernández de Kirchner, quien tenía que ser el candidato era Sergio Massa. Y en ese sentido creo que Cristina Fernández de Kirchner, bueno, garantiza no ser la responsable absoluta de la decisión, como fue en 2019, garantiza también tener espacios en las bancas, que creo que para el kirchnerismo es muy importante, y creo que también se da en un proceso en el cual Cristina Fernández de Kirchner
quiere distanciarse de ciertas decisiones y al mismo tiempo no hay un dirigente puro que pueda representar en su totalidad lo que ella representa. Entonces esa transición generacional no está, y me parece que Sergio Massa viene a ocupar ese vacío dentro del espacio kirchnerista, digamos, ¿no? Yo no lo veo como un triunfo de Massa sobre el kirchnerismo o sobre Cristina Fernández de Kirchner. Al contrario, creo que para Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa viene a ocupar ese lugar que hoy le falta, porque en esa transición todavía los dirigentes, si vos querés, de la cámpora, como Guado de Pedro, que es el principal por cómo se discutió en estos días, bueno, creo que todavía le falta rodaje político. Si es senador, creo que eso le va a dar mayor rodaje, mayor experiencia, bueno, para después sí enfrentar una candidatura presidencial, pero este contexto yo creo que ameritaba también un dirigente que bueno, que pueda tener batallar, y batallar también implica recibir golpes, ¿no? Y un candidato con mayor experiencia política es un candidato que quizás puede asimilar mejor los golpes, ¿no? Y también, bueno, obviamente obtener resultados positivos. Ahora, ¿no era más lógica la presencia de un gobernador en la fórmula que de un ministro como Rossi? Sí, puede ser, la fórmula Guado de Pedro Mansur parecía como más lógica en ese sentido. Yo creo que bueno, que en la negociación los gobernadores terciaron mucho, le dieron al presidente Alberto Fernández la posibilidad bueno, de poner a alguien de su cercanía, ¿no? Para resolver una situación que parecía muy compleja, que parecía que no se iba a resolver, ¿no? Que Scioli pueda bajarse, y creo que en ese sentido para los gobernadores, también creo que lo de Jujuy es muy importante para los gobernadores, porque también entiendo que si las cosas se ponen mal, se pudre, digo, en el interior también eso puede pasar, y creo que los gobernadores, si bien resignaron poner a uno propio en la fórmula quizás, Sí. Bueno, pero fueron centrales a la hora de conciliar estas posiciones que parecía que no eran posibles de conciliar. Pablo, por favor, te pido el análisis de Juntos por el Cambio. La fórmula se le enfrenta, bueno, la pelea de fondo, Bullrich-Larreta. ¿Cómo está eso? ¿Cómo marcha eso? Bueno, una discusión muy peleada, yo creo que más pareja de lo que muestran las encuestas, las propias, digamos, ¿no? También creo que Horacio Rodríguez Larreta, con la incorporación de Morales a la fórmula, después de lo que sucedió en la provincia de Jujuy, creo que se muestra como, bueno, esto es lo que dijo ayer en el discurso, ¿no? Con alguien valiente, que no tiene miedo de reprimir, porque gran parte de las críticas que se le hacían a Horacio Rodríguez Larreta era de tibio frente a la protesta social, y creo que en ese sentido, bueno, endurece con Morales endurece la fórmula, y creo que puede perforarle de alguna manera un sector de la base electoral a Patricia Bullrich, que es una base más dura, más radicalizada, ¿no? Ahora, después habrá que ver qué pasa. Pero Larreta, para empatar a Bullrich, o para acercar a Bullrich, o para pelearle a Bullrich, necesita hablar de represión, digamos. Bullrich lo lleva Bullrich lo sube a ese escenario, al escenario de la dureza. Sí, yo creo que sí. De hecho, le ha costado mucho la idea de la superación de la grieta, ¿no? De cierta desconfianza en su propia base electoral por este perfil más conciliador, si se quiere, y Patricia Bullrich le ha forzado también a la necesidad de endurecer su discurso, y bueno, y con Morales no solamente en el plano discursivo, sino en el plano de los hechos, de la acción, digamos, ¿no? Con una represión en Jujuy que tuvo un carácter de mucha violencia, con situaciones un poco al límite, ¿no? Al límite de lo legal, y yo creo que en ese sentido Horacio Rodríguez Larreta trata de mostrarle a su propia base electoral que él también puede reprimir. Pero bueno, también es cierto que para el conjunto de la sociedad, pensar que juntos la propuesta que tiene es de reforma laboral, achicamiento del Estado, ¿no? De reducción del déficit fiscal, y si hay protestas, palo y represión. Entonces también es difícil salir de su propia base, ¿no?
Pero bueno, Pero ellos digo, hay votantes que les gusta entienden. eso, hay votantes que les gusta que despejen el camino a palazos. Sí, hay votantes que sí, hay sectores de la sociedad que sí, ¿no? Si no, un tuit como cárcel o bala no tendría sentido, pero en este contexto tiene sentido, pasa, nadie dice Estamos mal, demasiado al Digo, respecto, estamos y mal, yo digamos. creo que Si, sí, creo si que no es sí, el digamos, diálogo, ¿no? si los palos reemplazan al diálogo, estamos mal, ¿no? Y, y es complicado, es muy complejo, ¿no? Entonces yo lo que entiendo es que para ese sector están convencidos de que la sociedad quiere eso y que hay una minoría, que puede ser del 30%, que se resiste porque es kirchnerista y que se transforma en delincuentes y protesta y que, bueno, y que esa minoría hay que aplastarla en nombre de una mayoría que quiere eso. Ahora, vos mirás lo de Jujuy y no tiene esa relación, digamos, ¿no? Porque Mm, protestan los docentes, protestan las enfermeras, protestan los pueblos originarios, hay más de 10 cortes de ruta, el, digo, la señora, la vecina, estaba digamos, la sociedad jujeña movilizada en esa protesta. Entonces, no queda tan claro que el 60% de la sociedad quiera ajuste y palos a lo que protestan, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es complicado para la reta porque también rinde un examen de gobernabilidad antes de la elección. Una cosa es llegar a la elección con la promesa de tal cosa y otra cosa es rendir un examen de gobernabilidad porque también el conflicto de Jujuy no está cerrado para Morales, ¿no? De hecho claro, tuvo que retroceder con 2 puntos, tuvo que retroceder en términos de aumentar el básico a los docentes y aumentar el ingreso de claro, bolsillo. claro, No es tan sencillo, ¿no? claro. Ahora digo, la polarización es entonces Massa, Larreta, por la moderación, Bullrich, Milei, por la derechización, el extremo, la represión, no sé, la Mira, derecha. Digamos, está yo creo que ahí es una nueva grieta, digamos, Massa, Larreta por un lado, Bullrich, Milei por otro, no, yo no la veo ¿no? tan así. Yo ¿No? creo que la grieta sigue siendo la grieta en términos de populismo, antipopulismo, kirchnerismo, antikirchnerismo. Sergio Massa hoy juega del lado del kirchnerismo y el resto de los espacios están del otro lado, digamos, ¿no? Yo no lo veo a Horacio Rodríguez Larreta con digo, en este Pero hasta perfil que aquí viene fue, pero hasta aquí fue asumiendo. fue el moderado de la oposición, hasta aquí fue el más moderado de la oposición. Sí, pero también entiendo que eso no le permite sumar, no le Mm. permite sumar. Y creo que en ese sentido tiene problemas, por eso también todo este perfil más, bueno, toda esta actuación, si se quiere, sobre actuación en términos de lo que significa la represión, el control de la Sí. calle. Me parece Digo, que ¿cómo tomaría hoy, la sociedad, por ejemplo, el Massa y se dice que Massa y Larreta son amigos? ¿Cómo tomaría la sociedad si ellos ponen al descubierto o exponen su amistad y su capacidad de diálogo o su conocimiento el uno del otro? ¿Cómo tomaría la sociedad esa amistad dialoguista que pudieran ofrecerle Massa y Larreta a la gente? yo creo que los políticos hablan todos, tienen mejor relación de lo Mm, que se muestra en público. Eh, Eso, quédate tranquilo que no genera ningún movimiento político por fuera de lo que ya está. Yo creo que la discusión es si en ese diálogo, qué es lo que se acuerda en ese diálogo, digamos, ¿no? ujú. Políticamente, y yo creo que ahí hay una diferencia. Habrá que ver qué pasa con Horacio Rodríguez Larreta. Yo hoy lo veo más lejano de la posición de Sergio Massa, lo veo más Ujú, lejano, con otra perspectiva política. Después son ujú, amigos, hablan, eso para mí es secundario porque mm, bueno, todos los políticos son amigos, todos claro, claro, transitaron experiencias en común, con mayor nivel de discusión, de pelea, pero en claro, privado hablan todos. está muy bien. Bueno, Pablo Romá, analista político, muchísimas gracias, ¿eh? Muy Bueno, entretenida toda la discusión, la política
sus idas y vueltas. Muchas gracias, volvemos a Bueno, hablar muchas antes de gracias. la elección. Muchas gracias, que tenga buen Dale, fin de bárbaro, semana. gracias. Gracias, Igualmente. hasta luego.